Bienvenidos. Vamos a continuar la discusión y a profundizarla sobre un tema crucial que ha marcado los primeros días, diría que todos los días, de las 2 semanas posteriores al triunfo de Daniel Noboa, y lo seguirá marcando algunos meses más, por lo menos. Todo depende de la vía, el estatuto, la propuesta, la justificación que el Ejecutivo encuentre para cumplir con su palabra, porque fue una promesa electoral. Daniel Noboa, como lo recordaremos aquí, propuso Asamblea Constituyente. Y el pueblo, al votar por él, entre otras ofertas, aprobó esa. Lo que no ha aprobado todavía es el resultado que saldrá de esa Asamblea Constituyente, lo cual tiene que ser inevitablemente, según el artículo 444, eso sí, sometido a referéndum. Pero todo el mundo habla de lo que ya han oído, ¿no? 3 elecciones, año y medio, incertidumbre, otra vez hay 9 preguntas aprobadas por la Corte, hay enmiendas allá, de paso ambas vías requieren también finalmente una consulta que los apruebe, nuevamente baja el riesgo país, se juntan con las elecciones intermedias, es decir, todo lo que saben poner es objeciones para que no se cumpla con lo prometido en vez de facilidades para que se encuentre el mejor camino. Y en esa línea se le ha reclamado pistas al ministro de la Gasca, con toda razón. Algunas iniciales dio en Ecoavisa recientemente en su entrevista con Lenin Arteaga. Hoy tenemos la responsabilidad de gobernar para los siguientes 4 años, estableciendo el Ecuador de desarrollo que el presidente tiene mentalizado. Que esa constitución del 2008 quizás reflejaba un modelo político que ya no, el ecuatoriano ha rechazado, que el ecuatoriano no ha escogido como modelo de gobierno para los siguientes años. Pero no solo eso, yo creo que también fue una constitución construida en un momento del país que ya económicamente no existe. Eso es una prioridad. Y como todo lo que caracteriza a este gobierno, vamos a actuar con contundencia y con rapidez. No nos sorprendería si en un muy corto plazo podemos ya tener luces sobre esto y tiempos también. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Bien, en lo que acaban de escuchar del ministro de la Gasca, tienen ya algunas pistas, como ya había pedido. El modelo político fue superado y es más, ha sido rechazado. El momento económico al cual respondió la actual Constitución no existe. Van a actuar con contundencia y rapidez y espera dar algunas luces sobre esto y tiempos también. Para eso es este programa en los próximos 60 minutos. Que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, el ministro de la Gasca es suficientemente conocido en sus antecedentes y su función como para que yo quite tiempo al valioso y siempre insuficiente de este programa para el tema que vamos a tratar, respecto a lo cual desde luego me comprometo a hacer varias ediciones adicionales a las que ya he hecho, pero al menos 1 o 2 de más largo aliento, cuando sea su momento, como especiales o como edición especial con el doctor de la Gasca. Bienvenido, doctor de la Gasca. ¿Cuáles son los elementos adicionales que usted cree debe proporcionar, más allá de los que ya escuchamos, al país que está ávido de conocer hasta dónde, por qué y cómo quieren ir? Buenas tardes, Carlos. Un saludo a usted y a la audiencia. Yo creo que hay que enfatizar en la necesidad de que la Constitución que tenemos, la del 2008, fue un traje a la medida para un gobernante, para un gobierno, y una camisa de fuerza para todos los demás. Esa Constitución, si acaso funcionó, hoy no funciona. Lo decía antes y lo ratifico, no es el país del 2008, del 2007, no es la realidad económica del 2007, no tenemos las condiciones de los precios del petróleo y de la extracción del petróleo, como lo decían en un programa suyo, que el maná que caía del cielo. Y tampoco creo yo que es el momento de la seguridad, sobre todo. Económicamente,
no puede ser una constitución que tenga un modelo económico plasmado ya en eso. Y esa constitución era una lista de deseos, yo lo llamo una carta a Papá Noel, en la que el Estado se hace cargo de absolutamente todo. El Estado era el principal actor, inclusive en la economía, la metida de mano a la justicia, el hiperpresidencialismo, el control del Ejecutivo a través de las distintas funciones, la creación de nuevas funciones del Estado, la de transparencia, el Consejo de Participación Ciudadana, todo eso ha demostrado, y el país lo sabe, no servir, no ser útil, por más que se ha enmendado en 4 ocasiones, inclusive el Consejo de Participación Ciudadana, el problema no ha estado ahí, lo que nos hace ver que la calentura no necesariamente está en las sábanas, y nosotros creemos que el mandato que dio el pueblo el 13 de abril es contundente, y lo que se quiere es un cambio de constitución, una reescritura de la constitución o ir a un poder constituyente como tal, es lo que nosotros estamos viendo. Así que los elementos están ahí. Yo creo que he escuchado bastantes propuestas y análisis, en algunos casos a favor, en otros casos no tan convencidos, pero aquí estamos para poder seguir conversando al respecto. Ok. Primera definición. Usted no quiere una asamblea constitucional. Usted quiere ir hacia un poder constituyente, ha dicho. Es decir, que en los términos o en la propuesta de estatuto convocatoria se dejará claro esa diferencia. A ver, yo creo que la Asamblea Constitucional es una cosa y la Asamblea Constituyente es otra cosa. La Corte Constitucional ha, de algún modo, tratado de zanjar, de limitar el poder constituyente para convertir el artículo 444 verdaderamente en una Asamblea Constitucional, es simplemente para reescribir, como lo dice la propia Corte, la Constitución. Esa es una de las alternativas, pero eso sigue una suerte, que la Corte lo ha dicho en este dictamen 224 RC, en el que se va restringiendo aún más cosas que no ha dicho la Constitución para llegar a ese poder constituyente, entre comillas, que en verdad lo que es una asamblea constitucional. Nosotros lo que creemos es que el mandato del pueblo es ir al pueblo y es momento de consultarle al pueblo, de preguntarle al pueblo qué es lo que quiere. Y lo que vemos es que necesariamente se quiere una refundación del país en el sentido de llegar a lo más extremo de la Constitución. Ahora, ¿eso será viable? De eso es lo que tenemos que conversar. Pero para mí no podemos desentendernos de lo que dijo el pueblo en las urnas el 13 de abril. Tome nota de la gravedad y claridad, ahora sí, yo le he reclamado eso al gobierno, de lo que ha dicho el ministro de la Gasca. Es que hay que glosar sus palabras. La Corte Constitucional ha tratado de limitar, a juicio de él entonces no ha conseguido limitar. Luego, ha restringido cuestiones que no constan en la Constitución. Es decir, se ha excedido en sus atribuciones o se ha tomado algunas que no les competen. ¿Cuáles son? Y frente a eso, la otra pregunta es una asamblea constituyente como la que ellos buscan y propondrán. ¿Es de plenos poderes o el simple hecho de que establezca una nueva constitución no requiere denominarla así? Porque estando designada para cambiar la constitución, puede cambiarlo todo sin llamarse constituyente. Es decir, no tendría que hacer lo que hizo la de Montecristi. Mandato 1, mandato 2, liberar narcotraficantes, perdonar violadores, impedir acceso a la justicia a los señores de Isaías, entre otras cosas. Antes de proseguir, les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en las 2 mayores cableras del país, realmente en todas. En Stream TV Cable primero, por Canal 15 de Vito TVO o 709 de alta definición. Tú que estás tomando tantas fotos la vez pasada, te dije que me mandes. Si no me vuelves a mandar, no te vuelvo a dejar entrar al estudio, ¿ok? En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En RTU salimos por las 2 cableras que mencioné y todas las que ustedes ven en la pantalla. Eso significa llegar a 45,000 hogares en todo el Ecuador en simultáneo, en vivo, y hoy por el tema de protagonistas seguramente más. 7,000 o 10,000 se unen en radio a través de 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen, para sus plataformas digitales, Candela con K en Manaví, 89.3 FM, La Bonita, el centro del país, en Riobamba, también 89.3 FM para Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito es 101.7 FM, sí, Radio Sucesos, donde trabaja Milton Pérez, donde está José Najas, donde está Verónica Larrea.
líder en información por los tres seguramente en la capital de la República. Antes de proseguir, hagamos un recuento de cómo Carlos Acoto ha recopilado los distintos puntos de vista que hasta el momento hay en torno a la discusión o al tema que hemos empezado a tratar con el ministro de la Gasca. A través de distintos voceros y en diferentes espacios, el gobierno ha adelantado algo de los temas que se tratarían en la constituyente que impulsa. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, limitar garantías en materia penal, modificar el método de asignación de escaños y los requisitos para ser asambleísta y hasta reducir a 3 los poderes del Estado. Varios de estos objetivos, dice el constitucionalista José Chalco, podrían conseguirse a través de una reforma parcial, pues la Corte Constitucional así lo ha determinado. Únicamente con 77 votos de la nueva Asamblea, mediando un debate y un segundo debate con 90 días entre uno y otro, se podría aprobar y enviar directamente un referéndum. En 2019, el llamado Comité por la Reinstitucionalización planteó varios de estos cambios a través de una reforma parcial. Pero todo quedó en la Asamblea cuando en segundo debate no fueron aprobados. Y eso, dice la constitucionalista Pamela Aguirre, es evidencia de lo que podría ocurrir nuevamente si se escoge esta vía. La Asamblea, un poder constituido, impidió que el poder constituyente pueda pronunciarse aceptando o negando estos cambios. Chalco considera que el planteamiento de una asamblea constituyente para reescribir la Carta Magna es una apuesta arriesgada. Aguirre discrepa en parte. Yo creo que si el equipo jurídico sistematiza los distintos dictámenes que existen ya de la Corte Constitucional, se podría habilitar este camino mucho más idóneo, mucho más expedito. Sí que puede ser peligroso, pero si entonces pensamos en que puede ser peligroso, nos quedamos atados de manos. Llegan situaciones, la realidad sobrepasa a las normas jurídicas y efectivamente tal vez es necesario transitar hacia nuevas instituciones, hacia una nueva institucionalidad que permita acoplarse a las necesidades actuales. Esta vía requiere de un dictamen previo de la Corte Constitucional y de 3 procesos electorales que estarían a merced de la coyuntura política. Uno para decidir si se quiere una constituyente, otro para elegir a quienes la integrarán y una final para aprobar o no el texto de la Constitución. Antes de que entremos en esos 3 fascinantes temas que trataremos, ¿por qué no empezar con reformas más moderadas que franquean las otras 2 vías ya iniciadas? Si hay 3 elecciones en verdad, si todo lo tiene que aprobar la Asamblea. Noten como la doctora Pamela Aguirre ahí dice, ya antes del Poder Constituido, que en esa época era el Tribunal de Garantías Constitucionales, quiso limitar al Poder Constituyente y no pudo, que fue la Asamblea de Montecristi. Justo por esa elección, la actual Corte Constitucional ha hecho una serie de dictámenes e interpretaciones para asegurarse de que lo que se convoque según el 444, se limite a lo que dice el 444, la nueva Constitución. ¿Por qué usted insinúa que eso es cuestionable o se pueden ir contra eso de lo que me acaba de decir? No, a ver, una aclaración. El 444 es muy claro en establecer qué es lo que uno de los procedimientos de modificación o dentro de la reforma de la Constitución se puede llegar a la constituyente. Solo puede ser convocada a través de una consulta popular, lo que tiene el presidente de la iniciativa, la Asamblea y la ciudadanía en un 12% del registro electoral. Ahí se dice que hay que hacer una consulta que incluya la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso. La nueva Constitución, el segundo requisito, para su entrada en vigencia requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más 1 de los votos válidos. Hasta ahí llegó la Corte, la Constitución. Lo que hizo la Corte Constitucional, a guisa de sistematizar los requisitos para llegar a la constituyente, es, en efecto, establecer nuevos requisitos o desarrollar este procedimiento que no lo decía la Constitución y, por ejemplo, decir que todos los asambleístas constituyentes deberán ser elegidos por elecciones populares. Cosa que no dice aquí. No lo dice acá. Aquí dice las reglas del proceso electoral. Exactamente. Cuando se eligen un cuerpo colegiado, representantes, es un proceso electoral. Eso es lo que estamos diciendo, o lo que yo entiendo, una de las variables, lo que dice Pamela Aguirre, en cuanto al poder constituido y el poder constituyente. Aquí estuvo expresado lo que el poder constituyente quería, el poder constituido ha ido más allá, ha puesto todo el desarrollo, el primer momento en el que se tiene que analizar, el segundo momento, todos los requisitos que se tienen que pasar para poder llegar siquiera a la consulta.
Y eso es lo que el artículo constitucional no decía. Entonces, Perdón, ¿eso es ilegal entonces? ¿O yo por lo diría, menos a ver, inconstitucional? nadie puede rebatirlo. Nadie puede No se rebatirlo. lo puede rebatir. Lo que pasa es que cualquiera que lo rebate no puede ser acatado o oído porque ellos son los supremos jueces de la Constitución. ¿Pero por qué? Vámonos al artículo 1 de la Constitución. Artículo 1 de la Constitución. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Constitucional. Y después dice, social, democrático, soberano, independiente. Lo que importa aquí es, y lo dice el dictamen de la Corte, el que he referido, es una democracia constitucional, donde existe un principio de rigidez constitucional y de supremacía constitucional que es tutelada por la propia Corte Constitucional. Entonces el trabajo de la Corte, de algún modo, es hacer lo más rígido posible para que esta Constitución no cambie. Ergo, según la misma Constitución y lo que usted acaba de citar, se puede objetar lo que han hecho para desagregar o reglamentar o detallar o aumentar el requisito al 444, diciendo que eso va ajeno o contrario al espíritu que la propia Constitución norma en su artículo 1. La legitimidad debe estar dada por la consulta. Ellos se encargaron de regular y poner todos los requisitos de la consulta, pero para mí, usted lo dijo en un primer momento y lo ha dicho en otros programas, el pueblo el 13 de abril dijo esto es lo que queremos y entre otras cosas una constituyente. ¿Hay una aceptación popular? Sí. El artículo 1 de la Constitución, ¿qué es lo que dice? En el segundo párrafo, la soberanía radica en el pueblo. Ese es el hecho para mí que tenemos que rescatar. Es un hecho público que el presidente, no solo el presidente, la otra candidata también estaba yendo hacia una propuesta de una asamblea constituyente y eso es lo que no puede ser desoído. Y allá es donde nosotros de algún modo vemos entre las alternativas llegar directamente al pueblo a consultarle. Llegar al pueblo a consultarle es lo que esto... Es lo único inescapable del artículo 444. La consulta, por supuesto. Y ahí es donde pusieron... La nueva Constitución tienen que aprobarla ellos sí o sí. Ese segundo momento, y como lo dice la doctrina inclusive, es para mí el crucial, el del referéndum. Ahí es cuando el pueblo, después de lo que se ha hecho a través del constituyente, ratifica en las urnas y dice, esta Constitución es la que queremos que pase. Hay varias conclusiones que sacar de estos elementos de juicio, ya no son pistas siquiera, adicionales, que acaba de proporcionar el ministro Lagasca. Lean muy bien, ya no entre líneas, las líneas. Y para aportar en esa misma dirección, recuerdo lo que le pregunté, o les recuerdo a ustedes, lo que le pregunté al presidente Noboa cuando fue al panel de centro debate un viernes, 2 semanas antes del 13 de abril. Vean. Usted puede normar su propuesta de convocatoria a una constituyente, que deberá ser aprobada en una consulta popular, con normas que nos salven del peligro que a la vez significa esto, porque este es un arma de doble filo. Puedo resultar como el bodrio de Montecristi. Más o menos en esos parámetros piensa hacer la convocatoria. Bueno, tengo que hacerlo de acuerdo a la misma Constitución que en este momento existen. No puedo inventarme otras formas. Esa es la manera democrática de hacerlo, pero es el riesgo que tenemos que tomar porque el resto, lo que estamos viviendo ahora, es sumamente difícil. Okay. Otra vez, todos estos fragmentos que estoy compartiendo con ustedes los he estudiado detenidamente. Dice él, tengo que hacerlo de acuerdo a la Constitución que actualmente existe. No dice, tengo que hacerlo de acuerdo a los dictámenes de la Corte Constitucional o a los parámetros que ha establecido la Corte Constitucional para el artículo 444. Y él habla de un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Bueno, siempre tenemos el riesgo de que, por ejemplo, el pueblo al final del día diga que no. Los desgastes propios de la democracia, como por ejemplo ocurrió en Chile, o que no pasen al final del día los filtros que ha puesto la Corte en este dictamen que le comento. Pero ahí lo que hay que ver es la voluntad del presidente en su espíritu democrático. Sabe y entiende que necesitamos ir a una consulta popular y que no nos podemos pasar el artículo 444. Eso es lo que nosotros rescatamos. Y hacia allá creemos que se debe de ir. Preguntarle al pueblo si quiere ir a una asamblea constituyente. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver. Pero necesariamente decir que aquí están todas las reglas que la Constitución no dijo y que por ende esto puede ser una camisa de fuerza del poder constituido al poder constituyente, a mí me parece que ese no ha sido el espíritu de la Constitución. Corrección. No tenemos que preguntarle al pueblo si quiere una constituyente, ya dijo que sí. Lo que tenemos que preguntarle después es si quiere el resultado de esa constituyente que él aprobó, porque aprobó. Sí, pero no hubo una consulta donde esté el estatuto. Ah, ok, eso es otra cosa. Claro, a eso es lo que se refiere al artículo 444. Okay. Y lo que nosotros sí defendemos es que este artículo 444 le da al presidente la iniciativa de él poner las reglas.
Y la Constitución lo dice claramente. Pero lo que no acá le permite es no saltarse lo que usted llama filtros de la Corte Constitucional. De eso vamos a hablar al volver. Ya, porque aquí va a haber más que un choque de trenes, como se dice popularmente. Y más con el doctor José de la Gasca, ministro de Gobierno ya mismo. El país aprobó un camino por el cambio al votar por Novoa, Asamblea Constituyente. Ahora resta ver si contenido, vía, integrantes y tiempos que propone los aprueba también. Lo inevitable es referéndum sobre el resultado final, la nueva Constitución. Les recuerdo que el reprise del programa es mañana, es decir, al día siguiente, por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT, Claro TV y Zapping, canal 41, solo que en un horario distinto para quienes consideran que este es incómodo, 6 de la mañana. Aunque medio mundo me dice que prefiere ver el espacio de la noche, real time, en vivo. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal principal y página de noticias. Simplemente como un recuento, esta no es la primera y ojalá sea la última, en que se intenta una reforma tan a fondo por parte de un gobierno democrático en el Ecuador. Recuerdo tanto el esfuerzo que hizo Jaime Roldós por ir a un plebiscito y finalmente desistió. La historia de este país hubiera cambiado, quizá, y eso hizo que Alejandro Román Armendáriz, su secretario general de la administración, se fuera del gobierno. Tiempo después, Alejandro Román fundió un partido, a ver si lo hacía de la su manera. Terminó fundido él y fundido su partido y tuvo la altura y la hidalguía del símbolo que era la rosa, dejarlo abajo y decir, no hay vía posible. Ahora sí. Claudia Roura, del programa Colega Políticamente Correcto de Coavisa, hizo este fabuloso recuento. Diciembre de 1976, cuando la dictadura militar creó 3 comisiones para devolver el poder a los civiles. Una que redactó una nueva constitución, otra que reformó la de 1945 y otra que creó las leyes de elecciones y partidos políticos. En enero de 1978 se convocó una consulta popular y la gente optó por un nuevo texto, que entró en vigencia en agosto de 1979, cuando con Jaime Roldós, Ecuador retornó a la democracia. El proceso tardó casi 3 años. El segundo modelo fue en mayo de 1997, cuando tras la caída de Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón llamó a consulta para instalar una asamblea que reforme la Constitución de 1979. Se planteó al país que todos sus integrantes sean elegidos por voto popular o que solo una parte viniera por esta vía y la otra por representantes del Estado y organizaciones civiles. Ganó la primera opción. En noviembre de ese año se llamó a elecciones para escoger a 70 asambleístas propuestos por los partidos políticos que trabajaron hasta junio de 1998. La nueva Constitución entró a regir en agosto de ese año. El proceso tardó 15 meses. El tercer modelo fue el de Rafael Correa, una constituyente que refundó todo el Estado. Arrancó en abril de 2007 con la consulta popular para llamar a una asamblea de plenos poderes. Y en septiembre de ese año se eligieron 130 constituyentes que disolvieron el Congreso. Su trabajo se extendió hasta septiembre de 2008, cuando, en un nuevo referéndum, el país aprobó la Constitución de Montecristi. Todo el ciclo duró 18 meses. Y un cuarto modelo fue el de Lenín Moreno, quien en febrero de 2018 consultó al país reformas puntuales a la Carta Magna. Entre las 7 preguntas aprobadas estuvo el fin de la reelección indefinida y el cambio integral al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por 7 integrantes elegidos de las ternas que el gobierno envió a la Asamblea, lideradas por Julio César Trujillo. Este proceso, que incluyó el trabajo del Consejo Transitorio, duró 15 meses. Ahí tienen ustedes un rápido recuento de todos los esfuerzos por una reforma que vaya a fondo y 3 constituciones con las que hemos tenido desde la restauración constitucional. ¿Por qué lo traía a colación? Porque en la segunda se propuso un sistema mixto o híbrido, llaman algunos, para componer la Asamblea Constituyente, y en el momento en que esto no habla de elección universal, sino de ir a un proceso electoral, el 444, ¿ya? Respecto a los integrantes de la Asamblea, dice, y los representantes y las reglas del proceso electoral, ¿están ustedes animados a una fórmula de ese tipo que en parte tenga
componentes de elección popular y en parte integrantes de sectores representativos y calificados, las dos cosas, para estar allí? Sí, ¿por qué no? La Constitución no lo prohíbe. ¿Solo la una, solo la otra o ambas? Yo creo que debe haber de ambas, pero lo que no podemos admitir es que se diga, que la Constitución no ha dicho que todos tienen que ser de elección popular. Si usted se fija en la que pasó del 98, sí había esa, o sea, cuando nos fuimos a las urnas para escoger los dos caminos, escogimos solo por elección popular. Pero acá tenemos este artículo que es bastante claro. Yo sí quiero ahí dejar abierta esa puerta, porque siempre va a ser importante cumplir con el texto constitucional y ver, porque acuérdese que este artículo ni siquiera puede ser reformado. O sea, para usted cambiar este artículo necesita haber ido a la constituyente. Este artículo ha sido deformado por las interpretaciones de la Corte Constitucional. Que eso no lo ha dicho la Constitución. Eso lo digo yo. Hay un candado del 442. Eso lo infiero de todos los dictámenes que ellos han hecho. Por ende, ahora, usted dijo hace un rato, hay que ver si los... siempre habría. Legitimidad siempre de habría. acuerdo. Exacto. Usted dijo hace un rato, hay que ver si pasamos los filtros. Claro, hay que verlo todo eso. Obviamente nosotros respetamos las reglas del juego, pero siempre tenemos que entender este artículo de la Constitución y conjugarlo con la voluntad popular que quiere ese proyecto. Es decir, ahora, que no descartamos otras alternativas, desde luego, porque yo he escuchado, y aquí sí quiero hacer un paréntesis, Carlos, he escuchado voces muy sesudas que dicen, no, que para qué llegar a cambios tan estrictos, por qué llegar a vías tan radicales y demás. Yo no dejo de escuchar esas alternativas y decir, bueno, sabemos, tenemos claro el mensaje del 13 de abril, pero por esas alternativas no votó el pueblo. Exacto. El pueblo no votó, rescaten las reformas. Votó por muchas cosas. El pueblo no votó, rescaten las enmiendas, que fueron grandes esfuerzos, pero los que hicieron las nuevas preguntas, los que hicieron unas enmiendas, ¿por qué después de aprobado las dejaron votadas ahí olvidadas? Sí, y hay que seguir martillando. Y hay que entender que las reformas también toman tiempo, que las reformas también pasan por un proceso de elección electoral. O sea, no es que se allenta la inversión extranjera y todo, que se crea un clima de inseguridad. Todos los cambios constitucionales van a traer esa suerte de inestabilidad. Quizás la Asamblea Constituyente pueda ser la vía más extrema de eso, y de hecho es la vía más extrema. No descartamos, pero a mí lo que me parece es que no podemos tener una falda de gitano donde esté remendándose y remendándose y remendándose, cuando hemos visto que ya no necesariamente eso funciona. De ahí la necesidad, como lo dice el propio texto de la Corte Constitucional, de entender que esa Constitución quedó obsoleta o que ya no se adapta a las realidades actuales. Por ejemplo, en materia de seguridad, yo creo que era un traje a la medida que significa una camisa de fuerza para el resto de gobernantes, pero nosotros no dejamos de ver las alternativas, sobre todo con el poder constituido que ya se tiene. Ok. Eso pasa por otro elemento que ojalá alcancemos a analizar aquí, que son las condiciones políticas para que ello se dé. Exacto. Correa tuvo una mayoría arrasadora, un poco más grande que la que tuvo el presidente, con la diferencia de que no había una segunda fuerza de un volumen opositor concentrado tal como ustedes tienen ahora, por un lado, y de que volaron el Congreso, la legislatura. Pero antes, cuando estuvo aquí el doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista, le preguntamos sobre el estatuto que se debe someter o no a la Corte Constitucional a consideración de cómo se integra la Asamblea. Y que según eso podría implicar que no habrán las famosas 3 elecciones, pues. Habrán máximo 2. La elección de los constituyentes que sean por voto universal y la aprobación de la nueva Constitución. Escúchenlo. El artículo 444 no tiene esa distinción o esa limitación de que no puede ser de plenos poderes. Jamás, nunca pone esa limitación. Es la Corte en su jurisprudencia la que dice que no debe ser de plenos poderes porque podría pasar a ser juez y parte o podría hacer actos que queden fuera de control. Pero para poner las cosas en su contexto, el constituyente del 2008 no limita a esa asamblea para que no sea de plenos poderes, lo limita la jurisprudencia de la Corte. Si tú te fijas en el 444, habla de un proceso electoral, es decir, que al menos una composición de la Asamblea Nacional va a tener que ser electa en un proceso electoral. Utiliza la palabra proceso electoral. Entonces, tú vas a tener un segundo periodo o un segundo llamamiento a votaciones para elegir a los constituyentes. Ahora, yo pienso que el artículo te da para que no todos los constituyentes sean elegidos de manera de voto directo. Para mí, yo soy de la idea de una composición mixta. Un grupo de constituyentes voto directo y otro grupo de constituyentes que sean nominados de distintos sectores. Entonces, ¿por dónde iba yo con que podemos terminar con 2 elecciones? El pueblo ya aprobó que quiere una constituyente.
lo que no ha dicho todavía es de cuáles características. Ustedes, si incluyen un sistema de votación mixto, tendrían que ir a una elección para aquellos intermedia, ¿ok? Aquellos que son elegidos por voto popular. Y una vez que concluye el proceso, el referéndum para aprovechar o aprobar la nueva Constitución. Es decir, ¿podrían darse 2 elecciones solamente y no 3? Yo coincido con Carlos en lo que dice respecto de la no limitación de lo que significa una constituyente, que es un concepto más sociológico que jurídico, y coincido también en las lecturas de que esas limitantes las pone la Corte Constitucional. Ahí sí, a mí me parece que al momento en que la Constitución le está dando la iniciativa al presidente de la República, que en este momento goza de la mayoría del voto favorable del pueblo, además tenemos un bloque importante en la Asamblea. Son dos fuentes de legitimación que el propio artículo 44 recoge. Por ende, a mí me parece. No dice la Constitución. Yo no me siento dueño de la verdad. Yo sí estoy citando la Constitución. O sea, es una interpretación de lo que dice la Constitución. No, citando yo también la Constitución, pero dice la nueva Constitución para su entrada en vigencia. La única tarea que le encarga es hacer una nueva Constitución. Yo lo que estoy respondiéndole su pregunta de las 3 o 2 elecciones. Si nosotros queremos pensar que necesitamos ir a una consulta popular, a elegir a los constituyentes y a un referéndum, vamos a tener 3 sí o sí. Y ahí vamos a estar repitiendo lo que todo el mundo repite como rocola respecto de lo que ya ha dicho la Corte Constitucional. Pero si entendemos que ya hay un pronunciamiento de representantes que el mandante ha puesto mandatarios que están llevando a una consulta popular que ya tiene ese mandato del 13 de abril donde dice quiero una constituyente, yo pienso que bien estaría legitimado, y ojo con esta palabra, legitimado que sean esos poderes del Estado los que integren por designación los miembros de la Asamblea Constituyente y que no necesariamente tengamos que ir a un proceso de elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes de manera popular, porque ya tenemos representantes escogidos por autoridad popular. Y ahí nos iríamos directamente al tercer punto. Solo habría una elección. 2 elecciones, la más importante siendo la segunda, la del referéndum, que como lo dice inclusive la doctrina. ¿Y la anterior al referéndum para cuál sería? La consulta. Pero si ya aprobó que quiere constituyente, no, ¿qué vamos a consultarle? No ha habido una consulta. Lo que ha habido, yo entiendo que es el mandato del pueblo en el que dice quiero esta consulta, pero no ha habido la consulta para cumplir el 444. Entonces, habiendo ese paso, yo sí creo que lo más importante aquí, y eso es lo que quiero que entendamos, el artículo 444 y el poder constituyente, que repito es un fenómeno sociológico, debe tener y debe gozar de la legitimidad del pueblo. ¿Cuándo? Con el referéndum. Entonces, no nos rompamos la cabeza pensándose si 1, 2 o 3. Rompámonos la cabeza pensándonos que tenemos que hacer un excelente trabajo para que al final el producto sea aprobado por el pueblo en las urnas. Pero usted, para tener claro que yo entiendo bien, admite la posibilidad de 2 elecciones. La primera, que apruebe la constituyente. La consulta para que específicamente diga queremos una asamblea constituyente, ¿verdad? Sí. Ya. Y la última, la tercera, para que el producto de esa constituyente referéndum apruebe la nueva constitución. Sí. La que no habría es la intermedia, se iría a un sistema de democracia indirecta. Podría ser, sí. Ok, de eso quiero explicaciones cuando volvamos. ¿En qué está pensando el ministro de Gobierno? Es decir, ¿en qué está pensando el gobierno? El país aprobó un camino para el cambio al votar por Novoa, Asamblea Constituyente. Ahora resta ver si contenido, vía, integrantes y tiempos que propone los aprueba también. Lo inevitable es referéndum sobre el resultado final, la nueva Constitución. Les recuerdo que nos pueden seguir por Macro Digital en Estados Unidos. Es una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, cerca de 15.000, hoy 18.000 aproximadamente. Según la métrica de ellos, se unen a este programa. No es que tiene 18.000 suscriptores, 18.000 de los ecuatorianos usan este programa. En España salimos también por Macro Digital en Hispasat y en Ecuador, en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, varias provincias, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, etc. No quiero perder la idea que quedó pendiente antes. Ok, cuando usted hablaba de un sistema distinto de representación, decía, ¿por qué no partir de una asamblea, me refiero a la legislativa, integrada ya, para que sea quien nomine representantes a la constituyente? ¿Cuál sería el mecanismo? Claro, a ver, ahí eso lo podemos discutir y eso se puede diseñar en el estatuto. No quien nomine, quien escoja. Ustedes mandarían o le pedirían a los distintos poderes del Estado mandar ternas a la asamblea. Nosotros diseñamos el procedimiento, el Ejecutivo diseña el procedimiento y ahí dice,
tanto porcentaje lo pone tal función, tanto porcentaje lo pone tal otra función, tanto porcentaje y así se integra el 100%. Y vamos a decir, y escogemos X porcentaje que sea de elección popular, si acaso. Ya. Podría ser que no sea ese el tema, ¿no? Aquí lo importante, Carlos, es entender, esto de la nueva Constitución y esto de la Asamblea Constituyente no es un capricho. Y tenemos que siempre entender los momentos políticos y las realidades sociales. Yo he defendido y voy a seguir defendiendo la pureza del proyecto, entendiendo el mandato que nos dieron el 13 de abril, pero también entendiendo que hay que ser flexibles y entender cuáles son todas las piezas del tablero, analizándolas con detenimiento y saber cuándo poder jugarlas. Alguien dirá, no te vayas a la constituyente todavía, si lo puedes hacer vía reformas o vía enmiendas. Bueno, lo estamos viendo, quizás alcanza o no alcanza. Bueno, vamos a ver si lo estamos viendo por acá. No lo han descartado, pero no es ahorita el mecanismo principal. Yo estoy explorando de acuerdo a lo que el presidente de la República me encargó, y es más, lo digo, estamos conversando con expertos, Usted estamos está explorando cómo no hacer lo que el pueblo aprobó. No, señor. El pueblo aprobó una constituyente. Explore cómo sacar adelante esa Tampoco nos dio un constituyente. cheque en blanco, Carlos. Yo no he dicho eso. Tampoco nos dio un cheque en blanco. Entonces, ¿cómo se atiza, cómo se logra concretar esto? Viendo los distintos escenarios y planteando lo que creamos que es políticamente correcto. Ya sabemos que tenemos la venia del pueblo para ir a una constituyente, sí, pero necesariamente vamos a ir a la constituyente. Okay. Eso es lo que estamos definiendo. Qué bien ver su nivel de realismo, de no triunfalismo y de no sobredimensionamiento. Qué bueno. Están con pie a tierra. El presidente lo tiene clarísimo y son las conversaciones que tengo seguidos con él. O sea, usted entiende que son ganadores, no vencedores todavía. Sabemos que estamos gobernando para los 18 millones de habitantes, los 18 millones de ecuatorianos. Y eso supone entender diferencias, eso supone entender la sensibilidad política y los tiempos. Qué reconfortante. Una cosa más. Sigamos, porque quiero ver hasta dónde tienen desarrollada esta idea o me la quiere usted contar, porque de lo que yo veo la tienen completa, pues no la quiere compartir. ¿Qué funciones del Estado, por ejemplo, nominarían sus representantes en los porcentajes que usted diga? Por ejemplo, porque son 5 todavía, ¿no? La de transparencia tendría que nominar uno, la electoral otro, la legislativa otro, la judicial otro. Y aparte de eso, ¿qué mandan gente que de su gremio o sector tenga formación jurídica para eso? ¿O pueden decir, te mando un científico porque aunque no sepa hacer leyes, conoce la realidad mejor que ustedes? Yo creo que debemos escuchar a la sociedad civil, yo creo que debemos escuchar a los gremios, creo que necesitamos una mayor digamos, del porcentaje, una mayor parte de las autoridades que tienen una representación popular, porque esa es una manera de recoger legitimidad directamente en el pueblo, en el mandante, y escoger y entender. No queremos, nosotros no pensamos en una asamblea de 180, de 100, una asamblea, tenemos que conversar, eso es lo que le decía. Indígenas. Mesas de diálogo, yo sé que a usted no le gustan las palabras mesa técnica, mesas de diálogos con distintos sectores, porque tiene que recoger esto muchas propuestas. ¿Para auscultar o para que de ahí también salgan representantes? Los temas, las formas, si queremos que esto cuaje, tenemos que escuchar, tenemos que sentarnos. Por eso yo decía, vamos piano, piano. Aquí estamos con prisa, vísteme despacio. No se trata de a la loca, a la carrera, hacer una constituyente. Se trata de una cosa que sirva para gobernar con independencia de quién llegue al poder. Que esa es la gran diferencia nuestra como demócratas. Una constitución de mínimos, no de máximos. Tras lo que usted ha dicho, ahora sí está claro. Y acaba de contestar la pregunta que van a ver si hacía Santiago Begdash más adelante y que compartiremos con ustedes. El país aprobó un camino para el cambio al votar por no. Asamblea Constituyente. Ahora resta ver si contenido, vía, integrantes y tiempos que propone los aprueba también. Lo inevitable es referéndum sobre el resultado final, la nueva Constitución. Grabamos y emitimos desde los estudios del canal 24/7, que ustedes pueden seguir en distintas cableras también, en Extreme TV Cable es canal 3, en Claro TV es canal 9, en Divinet es canal 12 y en As Televisión, Data Televisión es canal 99. Sobre lo que se anticipó a contestar el ministro de Gobierno, tenía Santiago Begdash, activista político, fue candidato de Construye en la primera vuelta asambleísta parlamentario y en la segunda apoyó frontalmente a Noboa. Un gran militante mío de cuando hicimos la revocatoria del mandato en el 2009-2010 contra Correa. Un abogado ya de 33, 35 años tiene este chico, les digo yo, estos jóvenes, 16 años en política.
Creo que es absolutamente importante que se lleve un proceso de constituyente, dado que ha sido una de las propuestas que llevó a la victoria al presidente Daniel Noboa. Pero para esto es importante, para crear un escenario y un timing político correcto, que el presidente incluya las propuestas de distintos sectores para primero mandar el proyecto a la Corte Constitucional y que luego este proyecto sea puesto en consideración de la ciudadanía. Creo que la vinculación de varios sectores hará que este proyecto no dependa de un timing político, sino dependa exclusivamente de la voluntad popular que lo llevó al presidente Daniel Noboa a ganar esta elección con este nivel de polaridad. Es decir, el abogado Santiago Begdash llama a apalancarse no solo en la popularidad del momento, que puede ser coyuntural, sino en añadirle a eso mayor representatividad o legitimidad con el mecanismo que representa. Yo estaba revisando cuántas de las preguntas que me planeaba hacer aquí usted ha respondido. De por qué, bastante. De para qué, algo. De cómo, mucho. De con quiénes, también. No la última. Tiempos. Con el cronograma o hoja de ruta, como todo el mundo dice ahora, inicialmente previsto, ¿en cuánto tiempo espera usted que podamos llegar al producto final, es decir, un referéndum en el cual se apruebe o no la nueva Constitución? A ver, yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta de lo que pase el 14 de mayo. Hay que tener en cuenta cómo se van a terminar de configurar las mayorías en la Asamblea Nacional, porque eso nos va a abrir también caminos para despejar las otras vías de reforma un poco más sutiles o no tan estrictas, si es que las tenemos, no las tenemos y cómo va quedando, cómo se va perfilando. Pero dicho esto, ya en pureza, yo pensaría que este proceso no podría darse antes de al menos 5 meses de la fecha, a partir de ahora, ¿no? Porque entendemos también cuánto se demora el CNE en convocar, cuántos son los tiempos de la Corte Constitucional y demás. Pero a mí me gustó, yo quisiera recoger lo que dijo Santiago Begdash, porque en efecto hay que ver la legitimidad en la fuente, ¿verdad? Y también en el resultado después en el referéndum. Y a mí me parece que enviarle un proyecto a la Corte Constitucional que recoja la participación de distintos sectores, de los que piensan como nosotros a los que no piensan como nosotros, que refleje esa socialización, esa democratización del proyecto, creo que a la Corte lo va a hacer reflexionar bastante en la forma en cómo ellos de algún modo limitaron y cómo también tienen que escuchar el sentido del pueblo, decir en efecto queremos llegar hacia allá. Entonces he respondido sus tiempos, creo que definitivamente hay que escuchar, hay que ver, hay que entender, pero también saber que no es un cheque en blanco y hay que también saber en el clima social político dónde están las mejores opciones. Por eso, ¿No se ofende si le digo algo? No, ¿por qué me voy a ofender? Qué bueno, porque usted es muy joven. Si me ofende se va a dar cuenta. Tiene mucho más conocimiento que yo, pero mucho menos experiencia que yo. Hoy veo frente a mí no solamente un ministro de gobierno, sino un ministro de la política. Y lo celebro, siendo usted tan joven y estando tan poco tiempo en esa función. Porque uno de los recelos que había es que por su talento, por su ímpetu, por su lozanía, fuera a perder contacto con todos los fenómenos que acaba de elaborar. Cuando volvamos, una última reflexión de José de la Gasca y mi comentario respecto a lo que hemos tratado aquí. El país aprobó un camino para el cambio al votar por Noboa, Asamblea Constituyente. Ahora resta ver si contenido, vía, integrantes y tiempos que propone los aprueba también. Inevitable es referéndum sobre el resultado final, la nueva Constitución. Un último aporte para este segmento, aunque el ministro ha dado algunas señales en esa línea. Las condiciones políticas son claves para que la iniciativa pueda caminar rápido. Hoy habló ya Ferdinand Álvarez de que tiene 77, mínimo, unidos a la mayoría que había logrado ADN, y también se ha hablado de que por lo que se viene, más aún con los tiempos que usted ya definió, al menos 5 meses, no dijo máximo 5 meses, el CNE actual se mantenga y el CPCCS no lo tenga dentro de las prioridades a organismos a elegir. ¿Cómo ve ambas cosas? A ver, siempre va a ser importante la confirmación en la mayoría de la Asamblea. Yo creo que los números que tiene Ferdinand están bastante bien, yo soy mucho más optimista, pero repito, siempre tendremos que ver en el día y en la hora cómo funcionan las cosas. El CPCCS, la pregunta ¿cuál fue? ¿Si sale, no sale o qué? Sí, debe dejar como un puesto secundario renovar el CNE, dado lo que se le viene al CNE enseguida.
No, yo creo que no. A ver, en este momento estamos conversando de todo esto, pero ellos tienen esos concursos y ellos tienen que renovar esas autoridades. Ya veremos qué va pasando después. Eso no se puede detener tampoco. Independientemente de lo que ustedes quieran. Independientemente, son funciones que tienen que irse ajustando. Ahora, veremos también en la Asamblea cómo se va ajustando y si es que se dan reformas y demás, ¿no? Acuérdense que sí se puede cambiar el CPCCS a través de las reformas constitucionales, pero también tenemos que ir a un referéndum y demás. Entonces, todo esto va a tener tiempo. Aquí sí pido que seamos muy prudentes y muy tinosos en lo político, en lo jurídico y en las realidades sociales que tenemos inmediatas. Y lo último, señor ministro, ustedes tienen una Corte Constitucional que les ha dado inclusive una orden. Lo disfrazan diciendo que es una disposición, un pedido, una sugerencia absolutamente ajena a sus facultades, como han hecho con muchas, al decirles que constituyan una comisión interinstitucional de seguridad para conformar políticas públicas e incluso los organismos a los que deben llamar. Una corte que se ha excedido a esos extremos de sus facultades, ¿cree usted que les va a hacer un guiño con lo que le vayan a plantear? Un guiño no lo tienen que hacer nosotros, el guiño tienen que hacérselo al pueblo. Y creo que, como usted bien decía, el 13 de mayo se ha dado un claro mandato a todos. Y yo repito, el poder constituido no puede limitar al poder constituyente, así que vamos a ver. Ya tienen ustedes las definiciones que anunciaba al principio, felizmente, bastantes, no suficientes, de lo que el gobierno se propone con una asamblea constituyente. Mi único punto de discrepancia está en que eso ya se aprobó. El gobierno inclusive piensa ser tan delicado en que lo va a consultar junto con el mecanismo para elección, ya, en que eso ya se aprobó. Y para mí debería pasarse simplemente a la elección de los representantes en algunos de sectores, por una democracia indirecta, en otros con elección universal, si es que se considera del caso. Entonces, esto quedaría en dos elecciones, esa y la de referéndum para aprobar la nueva Constitución. Lo grave, como ha quedado claro también, es que esto está en manos finalmente de un organismo que sigue siendo correísta, en 6 de sus 9 integrantes, donde tuvo 2 más que quisieron renunciar e irse justamente por eso, y no voy a decir quiénes son, gracias a quienes la mayoría garantista no es tan abrumadora. Corte que se ha excedido en sus facultades, no solo en el caso que cité, esto viene desde el matrimonio igualitario, que no es que no tengan derecho las personas del mismo sexo a casarse y a tener una institución equivalente, porque no se puede llamar así, y comenzaron con aquello de que la Constitución exige proteger la vida desde su concepción. En fin, vamos a ver si los supremos sacrosantos jueces que se creen la mamá de Tarzán, el pueblo los pone en su sitio. Es decir, les dicen, señores, limítense a aquello para lo cual originalmente fueron elegidos. Y no se excedan aún en las atribuciones que ellos se tomaron de interpretar la Constitución, porque se han dado el lujo de interpretarla al margen de lo que el tenor de la misma Constitución dice. Ellos son ahora el gran obstáculo del cambio por el cual preliminarmente el pueblo ha votado. Así que ubiquemos bien al enemigo para comenzar. Después se unirán otros. Mañana va a estar aquí Jorge Delgado Panchana, quien aspira a su reelección en el COE, conducirá el programa María Clara Triviño, yo aportaré desde exteriores. Buenas noches.